Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Pues haciendo honor a la gente que se ha unido ya a la puntualidad. Son las 12 de mediodía aquí en Ciudad de México, 7 de la tarde en España. Y bueno, en otras horas, otros usos horarios desde donde nos estén acompañando. Queremos darles la más cordial bienvenida a quienes jueves tras jueves nos están acompañando y quienes se unen hoy por primera vez. Tenemos el gusto de estar nuevamente y hoy reunidas con un gran equipo de mujeres, teólogas, amigas, compañeras, integrantes de la Asociación de Teólogas Españolas, la ATE, como la conocemos. Les damos la más cordial bienvenida, les agradecemos muchísimo el que pues, nos hayan dado este tiempo, su tiempo para reunirnos a través de este medio. Siempre es pues, encontrarnos y reencontrarnos, aunque no sea en persona. Pues quiero empezar presentando a una de las integrantes que hoy nos acompaña. Ella es Mireia Vidal. Ahora está estudiando, ella es española, pero está estudiando en Escocia, nos platicaba, no sé qué hora tenga por allá en Escocia, Mireia, pero te damos la más cordial bienvenida y voy a leer algunos datos sobre ti. Bueno, Mireia, su formación académica tiene una licenciatura y máster en Sagrada Escritura por la Universidad Pontificia de Comillas, por su grado en Orígenes del Cristianismo, la Universidad de Valladolid, el Estudio Teológico Agustiniano. Es bachiller en Teología por la Facultad de Teología CEUT, tiene un máster en Estudios de la Diferencia Sexual en la Universidad de Barcelona y una licenciatura en Historia en la Universidad Autónoma de Barcelona también. Su experiencia docente es muy rica, es profesora de Historia de la Iglesia Antigua y Medieval, profesora de Teología del Espíritu, profesora de Grupos Cristianos Radicales, profesora de Técnicas de Investigación en Departamento de Teología e Historia de la Iglesia, profesora titular de la Facultad de Teología CEUT y becaria del proyecto Taller Teológico de la Facultad de Teología CEUT y asistente de docencia en la misma universidad en 2012-2014. Bueno, tiene otra experiencia, es coordinadora del taller teológico en la Escuela esta de Formación de Adultos de la Facultad CEUT, como decía, y la Iglesia Evangélica Española. Bueno, tiene varias publicaciones, voy a leer alguna de ellas, a 500 años de Lutero, la teología de la justificación y su desarrollo hasta la actualidad, en la revista Razón y Fe. Otro título, Inteligencia Espiritual, una mirada desde la teología, publicaciones online por CEUT. Y otro título es Y comieron todos y se saciaron. Microeconomía y macroeconomía en la mesa del Señor, también publicaciones online de CEUT. Otro título es Las olvidadas raíces místicas de la Reforma Protestante, en Elicia Esteves, coordinadora, Hombres y Mujeres del Espíritu del siglo XXI, por la Universidad Pontificia de Salamanca. Otra publicación, La Nueva Profecía, una teología en lengua materna, Duoda, revista de estudios de la diferencia sexual, seguir, pero pues es muy amplia las publicaciones en las que ha colaborado. También ha participado en muchas conferencias y es miembro participante de la Asociación de Teólogas Españolas, como decíamos, y de la Sociedad Europea de las Mujeres en la Investigación Teológica, la ESWTR. Bueno, Andrea, pues también te quiero saludar y dar la más cordial bienvenida también. Y pues ahora si nos haces favor tú de presentar a la siguiente integrante de la ATE. Pues hola, ¿qué tal? Me da muchísimo gusto saludarlas. Buenos días, buenas tardes, dependiendo en dónde se encuentren. Bueno, pues yo con todo gusto voy a presentar a Silvia.
Silvia Martínez Cano, ella es la presidenta actual de la Asociación de Teólogas Españolas, es doctora en Educación por la Universidad Complutense de Madrid, licenciada en Teología Fundamental por la Universidad de Deusto y máster en Artes Visuales y Educación por la Universidad de Barcelona. Es artista plástica desde perspectiva feminista y religiosa, es profesora de Artes y Educación en la Universidad Pontificia de Comillas y profesora de distintas materias de Teología Fundamental y Pastoral en el Instituto Superior de Pastoral e Instituto San Pío e Instituto Teológico de Vida Religiosa, todos de la Universidad Pontificia de Salamanca. Sus áreas de investigación son interdisciplinares, siendo estas teología trinitaria, estética teológica, estudios visuales y culturales, arte y género, educación y género, y actualmente se encuentra realizando el doctorado en Trinidad y estética teológica. Dentro de las publicaciones de Silvia, que tiene un montón, voy a mencionar algunas de ellas. Son claves teológicas para la construcción de un imaginario a favor del reconocimiento del otro en The Journal of European Society of Women in Theological Research. Esto en el 2020, en el 2020. Y luego hablar de sinodalidad es hablar de mujeres en Rafael Luciani y María Teresa Comte. En México, hacia una iglesia sinodal en PPC, Madrid, en el 2020. Ha estado muy activa Silvia en el 2020. Dios en Instagram, apuntes para una nueva teología estética. En Katia Mendonca. Y luego tiene imagen, arte y ética en sociedades precursoras de pesquisas, en Márquez Editora. Fe y arte, apuntes de una teología metafórica, en Fundación Chaminade, Sentires Emergentes y Fe. Luego Revoluciones para un Vivir, una espiritualidad desde la ecojusticia. Eso en Antonina Wosna. Pisar Tierra Sagrada, Ecología y Justicia, en Verbo Divino. Mujeres, Espiritualidad y Liderazgo, también en el 2019. Amores que liberan, el Dios solidario que libera a las mujeres desde la cruz. En Caín, ¿dónde está tu hermana? Dios y la violencia contra las mujeres, en Verbo Divino. Bueno, esta es alguna de las publicaciones que tiene Silvia. Y bueno, Marisa, si quieres presentar a la siguiente integrante de la AT. Ahí estás en silencio, Marisa. Sí, disculpen. Ahora, bueno, pues es el turno de Belén Bresnes. Belén, bienvenida, qué gusto que estés también con nosotras. Belén es licenciada en Teología en la Facultad de los Jesuitas de Granada y Filología Inglesa. Es máster en Teología por la Universidad de Murcia y bueno, pues es lo que ella nos manda, muy escueta, muy sencilla, pero podríamos decir mucho más de su persona. Cuando hables ya irás tú también diciéndonos y platicándonos cosas sobre ti, Belén. Bienvenida. Y luego, Mónica. Bueno, pues Mónica Díaz Álamo es licenciada en Sociología por la Universidad de Deusto, licenciada en Teología Fundamental por la Universidad de Deusto también, realizado el doctorado en Teología en la línea de investigación Espiritualidad en el ámbito público en la Universidad de Deusto, profesora de Historia y Religión en la Educación Secundaria y Bachillerato del Colegio Nuestra Señora de la Merced de Luy, en Vizcaya, vocal de la Junta de la Asociación de Teólogas Españolas, participa en la Revuelta de Mujeres en la Iglesia de España, Madrid y Bilbao, es catequista de grupos de catequesis familiar de la parroquia Nuestra Señora del Carmen de Indachu, Bilbao. Bienvenida, Mónica, me da mucho gusto saludarte. Gracias, Andrea. Pues ahora toca presentar
a Antonina Bosna, me parece que todavía no se conecta, pero no tardará en hacerlo, a quien también, pues en cuanto llegue, le damos la más cordial bienvenida, otra integrante de este rico grupo de teólogas de la APE. Pues Antonina es nacida en Polonia, ya tiene residencia en España. Bueno, el doctorado en Artes y Ciudades en la Universidad de Murcia, del programa superior en Dirección de Ventas, certificado universitario en Coaching, Universidad Isabel I de Castilla. Tiene una licenciatura en Teología por la Universidad Pontificia de Antonianum, del Instituto Teológico de Murcia también. Master in Business Administration en Barcelona, estudios de Teología Feminista por la Escuela de Teología Feminista de EFETA en Sevilla en 2012, donde tuvimos la oportunidad de conocernos, licenciada en Estudios Eclesiásticos por la Facultad de San Vicente Ferrer de Valencia, España, especialista en el comercial internacional de la Cámara de Comercio de Valencia, certificado en publicación estratégica y operativa del mercado de la Cámara de Comercio de Valencia, tiene el certificado de inglés del Proficiency de la Universidad de Cambridge y un título en alemán que no sabría yo pronunciar, un certificado en alemán por el Instituto Goethe. Bueno, tiene algunas publicaciones que nos menciona ella aquí, además de que ha colaborado y escrito en infinidad de revistas y artículos, pero leeré las publicaciones que tienen libros y algunos de los capítulos. Némesis, modelo de justicia de Mary Daly, por la Universidad de Lovaina. Pues en este año es una publicación reciente. Y Pisar Tierra Sagrada, Ecología y Justicia, de Editorial Verbo Divino, Estela, en el 2019, y Caminos de la Reforma, panel de experiencia de los colectivos de mujeres en la Iglesia, en Reforma y Reformas en la Iglesia, miradas críticas de las mujeres cristianas, de Mireia Vidal, pues quien presentamos primero, que nos acompaña, del editorial Verbo Divina, Estela 2018. Pues son las 5 integrantes a quienes tenemos gusto de tener con nosotras como invitadas. Y pues sin más les dejamos la palabra. Me parece que Silvia Martínez Cano, quien es presidenta de la asociación, va a empezar a hablar. Silvia, así que te dejamos el micrófono. Todo tuyo. Bienvenida. Bueno, pues muchas gracias. Muchas gracias a vosotras por invitarnos. Yo creo que hacéis una labor muy interesante de conexión entre distintas iniciativas en distintos lugares del planeta, sobre todo en en distintas hablas latinas, que yo creo que nos une, ¿no? Nos une en el estilo y en la forma de repensar, ¿no? De pensar y repensar la teología, ¿no? Queríamos un poco contaros nuestra historia, ¿no? Yo creo que es un poco el objetivo también, darnos a conocer. Nuestro recorrido ya tiene como asociación 30 años, pero a veces te das cuenta de que la gente no suele conocerte. Algún obispo te pregunta, pero ¿os habéis formado hace poco? Y dices, no, llevamos 25 años trabajando. Pues no os conocía, ¿no? Este tipo de cosas que ya sabéis que nos sucede muy frecuente, por lo menos a las mujeres católicas con nuestros obispos, ¿no? Bueno, Mónica, si quieres puedes poner... queríamos hacer un poco de historia porque nos sentimos un poco hijas de un recorrido histórico propio de la idiosincrasia española, ¿no? De nuestra historia en el siglo XX, una historia un poco compleja, ¿no? Empezada por los conflictos políticos y por el cambio cultural importante que no llega a entrar ¿no? en el medio español y que luego desencadena la Segunda República y la Guerra Civil, ¿no? Eso va a suponer para España una
un estilo concreto de cristianismo, mayoritariamente católico, pero con una minoría ecuménica que forma parte también de nuestra tradición y que tenemos el orgullo también de que esté representada en la asociación, ¿no? O sea, vamos caminando, la asociación también va caminando a este espíritu ecuménico que buscamos todos los cristianos, ¿no? Y bueno, luego si quiere Mireia a lo mejor puede contar alguna cosa, ¿no? Pero en España este recorrido es interesante irse un poco más atrás, ¿no? La tradición mayoritaria católica tiene una fuerza muy grande en las fundaciones de mujeres. En general, las fundaciones de tipo apostólico en el siglo XIX, ¿no? En España tienen mucho recorrido. Las de los hombres normalmente vienen de Francia y entran muy rápidamente en España, pero son las fundaciones de mujeres las que muchas de ellas se fundan en España, ¿no? Como una, yo intuyo, quizá esto está más estudiado por las historiadoras que ahora están recuperando la memoria de muchas mujeres, ¿no? Del siglo XIX y del XX, menos las teólogas, pero bueno, la labor es más bien del mundo de la historia, ¿no? Como unas mujeres en distintas situaciones, y os ponemos aquí como 3 ejemplos, ¿no? Han tenido una fuerza muy grande para ir generando otro tipo de misiones apostólicas, ¿no? Bueno, os ponemos aquí tres ejemplos de fundadoras que son para quitarse el sombrero, ¿no? Son mujeres que echan para adelante casi sin dependencia de ningún varón, ¿no? Como María Antonia de Oviedo y Chontal, que es la fundadora de las Oblatas, que son las primeras religiosas junto con las adoratrices que en España se dedican a un colectivo que nadie quería hacerse cargo, que son las mujeres que viven en la calle, ¿no? Prostitutas y mujeres que no son prostitutas, pero que de vez en cuando ejercen también porque no tienen otro medio, porque nadie les da trabajo, ¿no? Luz Casanova, por ejemplo, funda las Damas Apostólicas del Sagrado Corazón, que ahora se llaman las Apostólicas simplemente, y ellas son mujeres, se dedican a mujeres trabajadoras. Son colectivos, como veis, que ya tenían una sensibilidad, ¿no? Mujeres que tenían una sensibilidad especial sobre, no sé si podríamos decir de género, ¿no? Pero sí hacia una parte de la población a la que nadie se hacía cargo, ¿no? O, por ejemplo, Bonifacia Rodríguez, que funda las Hervas de San José, que también se dedican a mujeres, son mujeres obreras, ¿no? Trabajan con mujeres obreras en fábricas, mujeres que trabajan en el servicio doméstico, etcétera, ¿no? Bueno, por poneros una situación, yo creo que no podemos hablar de nosotras mismas si no hacemos una mirada al pasado tampoco, y que bueno, pues nos pone en ese marco sobre quiénes somos, ¿no? Mónica, si quieres pasar la diapositiva. Para nosotras es muy importante un momento fundamental en la historia española del siglo XX, que son los años 50-60, sobre todo los 60, ¿no? 50-60, donde empieza a haber una renovación y una activación no solo de la economía, sino también de la cultura, ¿no? Y ahí fijaros que tampoco podemos hablar exactamente de feminismo, ¿no? Pero sí mujeres que entendieron o que vieron o que intuyeron que el modelo patriarcal, ¿no? de mujer ya no tenía cabida, ¿no? En el futuro, ¿no? Ahí os ponemos a dos magníficas mujeres que son Mari Salas y Pilar Bellosillo. Quizá Pilar Bellosillo la conocéis más ahora porque acaban de hacer esta publicación que tenéis ahí en el centro de la diapositiva, porque es una de las 23 mujeres que estuvo en el Concilio Vaticano II
como auditora. Ella era laica, laicas solo había 3, ¿no? O sea, son datos muy interesantes, ¿no? De cuál es el nivel de compromiso, ¿no? Por ejemplo, en este caso de Pilar, ¿no? Y estuvo en organizaciones internacionales trabajando, ¿no? Lo interesante de Pilar es que cuando llegó a la UMOF, que es la unión de distintos colectivos católicos de mujeres, y es una organización internacional, ella cambió completamente la estructura de la UMOF, ¿no? Esto es muy interesante que por eso ella es un personaje a estudiar, ¿no? Cambió la estructura porque entendía que cambiando la estructura cambiaba también la participación de las mujeres en la iglesia, ¿no? Con todas estas dificultades que puede tener una en los años 50 y en los años 60, ¿no? En un contexto completamente diferente al nuestro, donde las limitaciones para las mujeres eran muy grandes, ¿no? Y al mismo tiempo, Mari, no tanto en ese ámbito, pero sí, por ejemplo, en todo el ámbito de Acción Católica y Manos Unidas, ¿no? Donde ella estuvo muy implicada durante muchas décadas, también hizo una gran revolución, ¿no? De hecho, es la primera mujer que escribe un libro ya con tintes feministas, ¿no? Que es un famoso libro que se llama De la promoción, no me sé exactamente el título, pero es sobre la promoción de la mujer, ¿no? O algo así, o de la mujer tradicional a la promoción de la mujer, ¿no? Uno lo lee y la verdad es que es muy actual, o sea, toca temas absolutamente actuales, siendo un libro que a lo mejor está escrito hace pues como más o menos como unos 50 años, ¿no? Bueno, os ponemos 2 ejemplos porque aunque no podemos hablar, o sea, están en un tránsito, ¿no? Están en un tránsito conciliar que para nosotras es importante a la hora de entender la asociación, y que ellas también van a vivir eh, de dos movimientos que surgen en España, ¿no? Por un lado, mujeres que tienen ciertos estudios, como estas 2 mujeres que os ponemos aquí, ¿no? Que se mueven en unos ambientes intelectuales donde están generando un cierto diálogo, y luego, por otro lado, vinculado también de alguna manera a la Acción Católica, mujeres de clases populares que están generando como redes entre ellas, ¿no? Y esto va a ser muy importante para la teología feminista española, ¿no? Porque la teología feminista española es profundamente experiencial y profundamente comunitaria, ¿no? Parte de grupos que se reúnen, parten de mujeres que están dispuestas a hablar entre ellas, ¿no? Y este va a ser un poco el germen de todo el feminismo cristiano español, donde uno de tantos frutos va a ser la asociación de teólogas, ¿no? Esto, Mónica, si puedes pasar, por favor. Bueno, pues como decía Silvia, hasta ahora no hemos hablado de teología feminista. El hecho de tomar conciencia de ser parte activa de la Iglesia, de estas y otras mujeres, y los ecos del Vaticano II, pues generaron un movimiento de mujeres que fueron muy importantes en las siguientes décadas. Sobre todo fue fundamental el planteamiento sobre el laicado del Vaticano II. Ellas empiezan a adquirir el deseo de formarse, de tener formación teológica para contribuir a hacer realidad el cambio que buscaba el concilio. Sin embargo, la formación reglada estaba vetada a las mujeres, no podían acceder a las facultades de teología y empezaron a hacer cursos para seglares, que era una manera más fácil de acceder a los estudios que en la facultad de teología. En los años 60, las primeras mujeres que lo hicieron en circunstancias excepcionales, ¿no? Una de ellas, Felisa Elizondo, contaba que cuando entró a la facultad en el año 68, el secretario la miró como si se hubiera equivocado de lugar y estuviera haciendo algo muy grave.
Muchas de ellas estaban animadas por contactos que habían tenido con otras mujeres del ámbito protestante, desde el Consejo Mundial de las Iglesias y del Secretariado para la Unión de los Cristianos. Estas mujeres protestantes estaban muy formadas en Biblia y en otras disciplinas. Sin embargo, en España pues, tenían bloqueado el acceso a estudiar en los seminarios o en los institutos teológicos, sobre todo las que no eran religiosas, y muchas de ellas se tuvieron que marchar a estudiar fuera, pasando auténticas penurias. Los años 70 es la primera generación de mujeres que empiezan a estudiar. Son mujeres valientes porque estaban en minoría, en un ambiente hostil, en seminarios y facultades teológicas donde los compañeros seminaristas, el claustro docente eran hombres, no había profesoras teólogas, no había bibliografía de mujeres, de autoras, es decir, el mundo de las mujeres no existía. Y muchas de ellas pagaron un alto precio, ¿no? Desde enfrentamientos, desprecios o silenciamientos, ¿no? en las clases y en los pasillos. Con lo cual, estas primeras teólogas lo que descubren es que tienen que crear redes para investigar y para apoyarse, ¿no? Y para hacer descubrimientos. Con lo cual se empiezan a gestar los primeros grupos de mujeres. Aunque tienen diversidad de experiencias y conocimientos, va a haber temas teológicos comunes que van a marcar la línea de trabajo del feminismo español, ¿no? En estos temas están influenciadas por dos vías, por la metodología feminista que entra por dos vías. Por una parte, por la teología europea, autoras como Mary Dale, Rosemary Radford, Elizabeth Mollman, Dorothy Scholl, que están preocupadas por pensar a Dios desde una mirada feminista. Y la segunda vía va a ser América Latina, porque hay mujeres que están poniendo en práctica el análisis social de la teología de la liberación, dando prioridad a los pobres. Y en esa masa de pobres las mujeres son las que más sufrían, ¿no? Estaban abandonadas por los estados, por las familias, violentadas y asesinadas. Y aquí pues conocéis a Ivone Guevara, Teresa Porcile, María Pilar Aquino, etc. Esa teología feminista europea y norteamericana proporcionó herramientas y metodología para el discurso teológico y va a ser una metodología que analiza la teología desde la perspectiva de género, desde una lectura creyente de la Biblia, que pone la experiencia de las mujeres como marco de análisis para hacer crítica de la teología y hacer propuestas de nuevas formas de acceso a Dios. Con lo cual podemos decir que la teología feminista española tiene una hermenéutica que se divide más o menos en 4 fases. La hermenéutica de la sospecha, que pretende explorar las perspectivas y los valores liberadores u opresores que están en el texto bíblico y en la tradición. La hermenéutica de la proclamación quiere dirigirse a las luchas y a las vidas de las mujeres en los distintos contextos de la antigüedad cristiana en contraste con la actualidad de las mujeres. La hermenéutica de la memoria, porque construye una evaluación crítica del texto y del contexto para recobrar el lugar de las mujeres, y una hermenéutica de la imaginación creativa, para articular interpretaciones liberadoras alternativas, ¿no? Desde una propuesta equitativa de género. Y así lo que podemos decir es que la teología latinoamericana, por ejemplo, lo que hizo fue partir de, o dar a la teología española de feminista esa idea de los pobres, ¿no? Partir de ese lugar de los pobres y entre ellos las mujeres. Y la dimensión comunitaria, es una teología comunitaria que parte de la sabiduría de las mujeres, de sus sufrimientos, de sus esperanzas, es decir, de su experiencia, ¿no? Como ha dicho Silvia antes, y que se sitúa ante un Dios justo que aboga por ellos. Y es cierto que esto les separa de la teología europea, que en su método es más individual. Esta diferencia de referencias, junto con un método comunitario propio, hizo que ese compartir incipiente se multiplicara en los años 80 en 2 dimensiones de la teología feminista, ¿no? Por un lado, hubo una dimensión de protesta y otra de propuesta. La de protesta viene de un sufrimiento que clama a Dios por situaciones injustas, y la propuesta son propuestas que están elaboradas desde una metodología propia que se estaba gestando, desde una crítica y de construcción con un lenguaje sencillo y creativo, pero a la vez
sistemático y riguroso. Y para comprender la teología feminista en España es fundamental un año, el año 1986. En el año 82 se había formado el Foro Ecuménico de Mujeres Cristianas de Europa y en el año 86 la Sociedad Europea de Mujeres para la Investigación Teológica, la SBERT. Se crea una red europea de teólogas que desde el ámbito académico pretenden compartir y debatir sus descubrimientos teológicos juntas, ¿no? Y la presencia de mujeres españolas en estos foros habituales hizo que creciera mucho el asociacionismo civil de las mujeres católicas. Así surgen 3 asociaciones muy importantes: el Foro de Estudios sobre la Mujer, el FEM, a iniciativa de Pilar Bellosillo; Mujeres y Teología en Madrid, liderado por Marifé Ramos en el 86; y el Colectivo Dones de la Iglesia, que surgió en Cataluña. La actividad de estas mujeres fue constituyendo un discurso más elaborado y surgen múltiples publicaciones. Y en esta primera generación de teólogas que empieza a escribir en los años 90, en un contexto creativo y en un clima comunitario, de las publicaciones hay 2 de referencia, que son Cuando las mujeres se sienten creyentes y feministas, de Madalena Fontanals y Dolores Alexander, que sistematiza la metodología feminista, y el segundo texto, 10 mujeres escriben teología, que estaba dirigido por Mercedes Navarro y que pretendía aclarar conceptos básicos de la práctica teológica. Los temas que interesaban a las mujeres teólogas eran muy variados, siguen siendo muy variados, y nos encontramos en estos años 90 con mujeres que empiezan a escribir y a enseñar. Mercedes Navarro, Carmen Bernabé, Pilar de Miguel, Esperanza Bautista, Isabel Gómez Acebo, Dolores Alexander, María José Arana, que se estrenan además en facultades como profesoras y como docentes, y cuando empiezan las primeras tesis doctorales. Con estas bases teológicas queda asentada la teología feminista en España, que, como Pilar de Miguel decía, nace mayoritariamente sin que las instituciones teológicas les apoyen en absoluto, ¿no? Más bien al contrario. Y bueno, pues a partir de aquí presentamos la Asociación de Teólogas, que hemos vivido pues una parte, ¿no?, de esta parte histórica que hemos contado. Pues para explicar un poco quién es la Asociación de Teólogas Españolas, quiénes somos, quienes estamos en la Asociación de Teólogas Españolas, me gustaría hacer un poco de teología narrativa, porque creo que es la manera pues, de presentar y de quizá tener la foto de nuestro carácter, ¿no?, como asociación. Decía Silvia al principio de su intervención que la historia del siglo XX española es una historia turbulenta, lo es, y en el caso propio mío, por ejemplo, que es desde donde me sitúo, mi adscripción es protestante, vengo de una iglesia protestante. Esto quiere decir que las relaciones entre el catolicismo y el protestantismo en la España del siglo XX pues, han estado un poco turbulentas realmente, ¿no? Os cuento esto porque para mí descubrir la Asociación de Teólogas Españolas fue un descubrimiento tremendo. Me abrió los ojos de una manera pues, que me cambió totalmente pues, la perspectiva que yo tenía sobre catolicismo. En España, precisamente porque el protestantismo ha sufrido pues, una situación de persecución activa durante el régimen franquista y ha sufrido mucho y sigue sufriendo pues, muchas debilidades estructurales, en parte o en gran medida consecuencia pues, de esta situación en la que vivió el protestantismo durante el régimen franquista. Las líneas de identidad entre protestantismo y catolicismo pues están muy marcadas. Entonces, esto de tener una protestante estudiando primeramente en una universidad católica, pues era un rompimiento de esquemas tremendo para mí en particular, ¿no? Y entonces, encontrar dentro del catolicismo pues, la Asociación de Teólogas Españolas, pues para mí, como digo, fue una abrir de ojos y una conexión que hasta entonces yo no había encontrado. El protestantismo además es minoritario en España, hay muy poca presencia de teólogas feministas
en el protestantismo español, y encontrar y conectar con esta caja de resonancia fue especialmente importante para mí, formó muchísimo mi orientación teológica, que como digo, pues hasta entonces la tenía trabajada, digamos, más individualmente y no había encontrado pues esta caja de resonancia comunitaria. Y esta caja de resonancia comunitaria, estos hilos y tejidos de complejidades y sororidades, es precisamente lo que nos define. Lo llevamos al ámbito académico, porque la asociación se define primariamente como una institución de investigación académica que propulsa la teología feminista hecha por mujeres y para mujeres, es decir, que toma como punto inicial de reflexión la experiencia de las mujeres y hace de ello lugar de reflexión de la teología. Y esto lo hace, pues como digo, en una perspectiva académica importante. Las compañeras de las que ha hablado tanto Mónica como Silvia consideraron en cierto momento, porque esta era su experiencia, cuando empezaron a participar en el ámbito universitario católico, encontraron pues, que no les era fácil articular sus propios discursos desde la experiencia de su ser mujer. Encontraban disonancias cognitivas muy importantes entre lo que se les decía, ¿no?, y lo que ellas experimentaban como mujeres. Decidieron, por tanto, que era importante crear una asociación claramente académica que fuera capaz pues, de articular una teología sólida que pudiera dar respuesta pues, a esa teología de carácter patriarcal, muy centrada en la experiencia androcéntrica. Para romper precisamente esas coordenadas, decidieron pues, que era necesaria pues, crear esta asociación, esta red, este lugar de encuentro pues, de mujeres teólogas que pudieran dar esta réplica. Mónica, si me puedes pasar a la siguiente diapositiva. Bueno, aquí encontramos algunas de las fundadoras de la Asociación de Teólogas Españolas, que se fundó como asociación en el año 1992. Tenéis a Isabel Gómez Acebo, que es una de las históricas precisamente de la asociación. Ella fue licenciada en Teología Fundamental, también ha sido recientemente galardonada y reconocida como doctora honoris causa en la Universidad St. Andrews, también es licenciada en Ciencias Políticas y ha sido durante mucho tiempo profesora de comillas. También tenéis a su lado a Carmen Bernabé, que también es doctora en teología, profesora en la Universidad de Deusto y que también es diplomada en trabajo social. También abajo de ella tenéis Esperanza Bautista, también figura histórica en la Asociación de Teólogas Españolas, que lamentablemente nos dejó en el año 2016. Ella se centró mucho en la producción, por ejemplo, de estudios sobre las mujeres en el cristianismo de los orígenes, a pesar de que ella era licenciada en Derecho por la Universidad Complutense. Y tenéis también al lado a Mercedes Navarro, que es otra de las fundadoras históricas de la Asociación de Teólogas Españolas. Ella es guitarrista, tiene una producción muy amplia, en particular ha escrito muchos comentarios y muchos estudios de reflexión sobre los evangelios y sobre la Biblia en particular. Se me ocurre, por ejemplo, ahora Barro y Aliento, que fue un estudio antropológico del Génesis 1 y 2. Se me ocurre también un comentario reciente que ha hecho sobre el Evangelio de Marcos, titulado Morir de vida. Y en esto, pues como digo, ha producido pues, una gran cantidad de estudios bíblicos, pues, lo cual ahora mismo, creo que oímos a Silvia. Ahí vamos, gracias. Decía que precisamente como biblista pues, ha producido Mercedes Navarro muchísimos estudios, también Carmen Bernabé. Ella es una gran especialista en los evangelios, en particular en el Evangelio de Juan, y ha investigado muchísimo. Es una de las expertas, diría, mundiales más conocidas sobre la figura de María Magdalena. Y bueno, Isabel Gómez Acebo, pues ya la conocéis también muchísimo. Recientemente ha publicado, de hecho, una novela explicando pues la experiencia de las mujeres que participaron en el Concilio Vaticano II y que pudimos presentar el otro día justamente en un webinar de la ATE. Mónica, si me mueves un poco la diapositiva hacia atrás, otra vez.
Bueno, pues precisamente como espacio de reflexión interesado en propulsar y alimentar este tejer conjunto, este mover conjunto, uno de los grandes espacios de trabajo como asociación académica que tiene la ATE es precisamente los encuentros que tenemos académicos. Y esto se traduce en las jornadas anuales en las cuales pues, elaboramos y abordamos distintos temas desde perspectivas previamente feministas en el amplio ámbito teológico, y también recientemente pues, lo hemos también, por la situación del COVID, lo hemos lanzado también muchísimo pues, a través de webinars, en los cuales pues, hemos tenido pues, pequeños pinchos, ¿no? Que decíamos, de pequeñas visiones, pequeños aperitivos pues, de reflexión teológica feminista sobre los temas que proponíamos, ¿no? Entonces, actualmente la asociación pues, cuenta en realidad con 55 socias. La mayoría es española, aunque en realidad también tenemos algunas socias que vienen de contexto latinoamericano. Y la mayoría de ellas son o bien licenciadas en teología o bien doctoras en teología, atendiendo pues a este perfil más académico, aunque no elitista, como efectivamente nos estamos presentando por este sentido comunitario de complicidad que hay entre nosotras, y que se abre pues, a otros tipos y a otros canales de reflexión. Entonces, a pesar de que la mayoría de nosotras formamos parte de redes teológicas, obviamente, de la ATE. Muchas de nosotros participamos también en otros espacios de reflexión práctica feminista, en movimientos de base, en movimientos sociales, en las iglesias locales. También estamos presentes pues, en nuestro trabajo diario en las comunidades locales. Esto hace que no solo haya, digamos, licenciadas y teólogas en la ATE, sino que también haya otras compañeras pues, que son licenciadas o tituladas en ciencias afines, historia, filosofía, etcétera, etcétera. Compañeras pues, que provienen de estos campos, de la educación, por ejemplo, también están presentes. Y esto hace que el tejido de la ATE sea tremendamente multidisciplinar, interdisciplinar, que se generen diálogos muy ricos desde perspectivas muy distintas, porque todas nosotras estamos situadas en espacios muy distintos, ¿no? Muchas estamos en la universidad, muchas estamos conectadas de alguna forma con la universidad, ya sea como profesoras, como estudiantes, hemos pasado por la universidad, pero también estamos también muy presentes, pues como digo, en otros ámbitos de reflexión, ¿no? Y esto, obedeciendo un poco y reflejando el carácter comunitario de la teología española, pues que hablaba Mónica, que ha nacido precisamente de este entramado social, político, teológico, teórico, hace, pues, como digo, pues que la asociación tenga una vida interna muy, muy potente y que sugiere mucho, ¿no? Es un placer realmente escuchar pues, las reflexiones, las ideas, las propuestas de las compañeras y generar juntas pues, esta perspectiva, esta teología con marca y con orientación feminista. Paso ahora a mi siguiente compañera, creo que es Belén. Pues muy buenas tardes. Mirar, yo a la ATE pues llegué porque entré en la congregación de las Hijas de Jesús y me propusieron hacer la teología, bachiller en teología. Entonces yo me sentí muy tocada al terminar los 5 años y con mucha inquietud de querer continuar, pero me introduje en el mundo de la docencia y mucho más tarde yo pues en mis reflexiones, en mi contacto con algunas otras realidades, pues percibía que necesitábamos caminar en esta línea de salir de una subordinación establecida por las estructuras, ¿no? Por ser mujeres. Entonces, en 1999 recuerdo a María José Arana, que también es religiosa de otra congregación, que vino a darnos una charla. Y yo en ese momento desperté pues a toda esta dimensión y me puse a buscar. Y en el año 2000 yo participé en un encuentro de mujeres y teología en Madrid. Y fue espectacular. O sea, yo aquello
me resultó como muy nutriente. Y de ahí pues pude ir al encuentro de Mujeres y Teología de Zaragoza y allí encontré una propaganda de la Asociación de Teólogas Españolas. Y entonces me fui a esas conferencias, recuerdo que fueron en noviembre, y entonces yo me di cuenta que eso es lo que yo estaba buscando. Es decir, estaba buscando un grupo de mujeres que en su reflexión teológica dieran razones desde la fe de que tal y como está el pensamiento teológico no responde a nuestra forma de sentir, ni tampoco ese pensamiento teológico nos deja espacio a nosotras como mujeres para estar. Entonces, yo desde ahí di un vuelco, desde luego fui a todos los encuentros que hubo y realmente como un auténtico nutriente. Y esto te hace enganchar con otras redes. Una red fue la Asociación Europea de Investigación Teológica, al que pude participar también en 2 encuentros, uno en Salamanca y otro en Dresde, y que fueron de una gran riqueza. Y luego también se te abren horizontes a la hora de compartir desde tu propia espiritualidad con laicas y con otras religiosas de otras congregaciones la espiritualidad ignaciana. Y quiero subrayar ahí a la Red Miriam en su espacio del seminario permanente, porque se busca desde ahí también aquella presentación de los ejercicios espirituales de San Ignacio que no debilite a las mujeres, sino que las empodere, ¿no? Entonces yo creo que esto nos ayuda a crear redes. Entonces, como veis ahí, somos estas mujeres cristianas que estamos buscando de forma profunda, de forma académica, pues este camino dentro de la teología para dar una alternativa, ¿no? Entonces, estudiar, crear pensamiento y difundir la teología en perspectiva de las mujeres. Entonces, desde esta reflexión teológica que la hacemos, entramos en contacto con otras mujeres para seguir profundizando. Pues también estuvimos en el encuentro último de Zaragoza y allí también impartimos un taller a nivel también de teología feminista, ¿no? Bueno, pues esto es un poco lo que promovemos. En la siguiente diapositiva vais a ver los objetivos. Los objetivos es esa promoción de intercambio de ideas entre las distintas mujeres que formamos parte de la asociación o incluso aquellas que se asoman por primera vez. Yo recuerdo en las jornadas del ATE teníamos seminarios en torno a los lenguajes pues, teológicos, que bueno, sabéis que el lenguaje configura la realidad y a veces en ese lenguaje no está el femenino. Entonces, la necesidad de recrear esos lenguajes, ¿no? Y también había un seminario de profetisas y místicas. Bueno, pues aquí se participaba de forma voluntaria y también se crecía, porque en el compartir el conocimiento se va creciendo en ese conocimiento. Vas como diciendo, pues sí, por aquí queremos ir. Entonces, esto ayuda, ¿no? Entonces, la promoción de estos intercambios de ideas, pues se hacen desde la asociación. También está el tema de la investigación, del estudio y la difusión de la ciencia teológica. Mirar, cuando se investiga, la investigación es muy árida. Son muchas horas de sentarte, de leer, de mirar. Incluso si vas paseando o si alguien dice una frase en el autobús, te quedas pensando como diciendo, esto lo tengo yo que encajar, ¿no? O sea, hay cosas que te llevan a echar muchas horas y que es arduo y es difícil, pero que merece la pena, porque cuando se amplía la conciencia, pues realmente en el compartir esa conciencia y en el compartirlo con otras, se va generando pues una forma de estar, y yo creo que con más dignidad y con más entidad y además con menos agresividad, porque no es cuestión de defender, sino que la verdad se sostiene sola, ¿no? Entonces, ese foro, queremos ser también ese foro para el diálogo teológico y ecuménico. Por ser este foro ecuménico, pues está Mireia entre nosotras, ¿no? Y otras mujeres también han venido a nuestros espacios de jornadas para compartir con nosotras sus conocimientos, pues de otras, sí, que no sean católicas. No recuerdo a ninguna musulmana. Una musulmana sí que la recuerdo en
en el foro de del estudio de las europeas, eso sí que lo recuerdo, ¿no? Pero bueno, hay una búsqueda ahí de buscar corrientes entre mujeres con esta inquietud en línea de la trascendencia. Y luego, pues, apoyar toda la investigación y el trabajo interdisciplinar, ¿no? Como ha dicho Mireia, las que formamos partes de la asociación, aparte de ser licenciadas o también ser doctoras, pues tenemos otros estudios y entonces ahí se genera también una interdisciplinaridad, ¿no? Entonces, la importancia de todo esto. Yo creo que aquí pues, hay como toda una conexión, toda una red, pues que nos ayuda un poco a encontrar nuestro lugar y a que nuestro lugar sea escuchado y que nuestro lugar pues también se pueda vivirse pues con toda dignidad. Entonces, bueno, pues este es el aporte que yo os hago desde el ATE. Paso la palabra a Antonina. Bueno, perdón, que yo creo que esta diapositiva era mía también. Mirad, aquí está el tema de la formación que os he comentado y tenemos aquí a algunas compañeras, una compañera en concreto, Carmen Soto, cuando sacó su doctorado, ¿no? Y luego está Elisa Estevez, que fue la que le acompañó en todo su trabajo de doctorado. Y abajo pues está toda la divulgación que hacemos desde la colección Alecella, pues porque, bueno, el tema de tener publicaciones es importante y también el tema de la bibliografía. Bueno, pues dicho esto, paso la palabra a Antonina, perdón. Creo que Antonina iba en coche hace un rato, pero por ahí andas, ¿verdad, Antonina? Sí, ya estoy. Muy buenas tardes. Bien, buenas tardes. Adelante. Sí, bueno, pues entre las actividades que desempeñamos, que son también lo que ha comentado, las publicaciones en nuestros estatutos que se aprobaron en el año 1992, y veo que alguien está preguntando si hemos tenido que pedir autorizaciones institucionales eclesiales. A ver, nuestra asociación es una asociación religiosa, o sea, tenemos un CIF que empieza en España por G, es de asociaciones religiosas y asociaciones sin ánimo de lucro, ¿vale? Pero no es nuestros estatutos y nuestra identidad social es una identidad civil, o sea, hay una razón social que no está supeditada a ningún tipo de autoridad eclesiástica, ¿vale? O sea, no pertenecemos, o sea, si acaso nuestra vinculación podría darse porque la dirección la presta, la dirección pues, de correo de comunicación nos la presta la Universidad Pontificia, comillas, de Madrid, pero digamos, no somos ni una especie de congregación, ni tercer orden, ni nada que nos vinculara de ninguna manera a la diócesis, ¿no? Entonces, nuestras publicaciones en este sentido son también publicaciones, digamos, pues lo que tiene que ser la teología con respecto a la institución, ¿no? Son publicaciones críticas. Los teólogos, la misión de los teólogos dentro de lo que es la Iglesia es ser la avanzadilla, ¿no? Ser la avanzadilla del pensamiento, ¿no? Para que la comunidad, pues desde el sensus fidei, lo pueda trasladar en leyes y en costumbres, ¿no? Al final el pensamiento también, la tradición es la tradición del pensamiento, ¿no? Porque luchamos las teólogas para tener voz, pues porque la tradición teológica pues ha sido una voz masculina. Entonces tenemos que ser una instancia crítica tanto adentro de la Iglesia como adentro de la sociedad para dar no legibilidad, sino que sea legible, ¿no? O sea, legibilidad a lo que es el pensamiento feminista dentro de lo que es la teología. Entonces, pues las publicaciones que destacamos,
de las últimas jornadas que se celebraron de manera presencial, Trinidad, Deseo y Subversión. También el texto de Paula de Palma sobre espacios litúrgicos de mujeres a raíz de todo el tema del diaconado y los ministerios, ¿verdad? Los espacios litúrgicos al final tocan no solamente ritos, sino tocan el ministerio, ¿no? Y luego, pues, aquí pues las compañeras han tenido la deferencia de poner el libro que editó pues, la servidora, que durante las jornadas del 2018 se invitó a Mary Judith Res, que hablara también desde su conocimiento desde Chile, ¿no? En concreto de América, que me imagino que ya habrá salido, pues lo que durante este webinar lo que pretendemos es que la asociación no solamente sea una asociación española, sino sea una asociación abierta, internacional, no solamente ni siquiera católica, ni siquiera cristiana, sino pues interreligiosa en este sentido en cuanto a la apertura, ¿no? Entonces las publicaciones serían una forma importante de contribuir a esta comunidad científica y a esta tradición teológica donde nos hayamos sentidas privadas de voz y quizás desde encima del ámbito secular, ¿no? Yo entré en el mundo de la teología también dentro de la congregación religiosa en la que estuve, pero me sorprendió cuando seguí, pues estaba entonces en España cuando abandoné en el tercer año de teología, abandoné la congregación religiosa, sigo siendo seglar ahora mismo, pues de repente los profesores me empezaron a poner menores notas, ¿no? No porque antes haya sido religiosa y era seglar, sino en fin, que hay un sesgo muy pronunciado incluso en las instituciones académicas, donde yo empecé, de hecho fue ahí cuando yo empecé a ver el doble baremo, ¿no? De ver que incluso pues, en entornos pues, equitativos, que se supone que es la universidad, pues hay un techo de cristal, hay unos baremos en los que pues, no te ven igual si eres una mujer, si eres una religiosa, si eres una seglar o si te has aliado con un chico, ¿no? O sea, entonces, esto no tiene que ver con las publicaciones, pero sí con esta presencia, ¿no? En el mundo teológico, que sea también una presencia real, presencia formal, presencia que pueda, claro, que se pueda transmitir, que pueda haber una transferencia del pensamiento teológico feminista y del pensamiento teológico de las mujeres dentro de una tradición que, por un lado, tiene este enfoque crítico y, por otro lado, pues este enfoque de la necesidad de la teología o del aspecto teológico dentro de los movimientos de las mujeres, ¿no? Eso también lo comentamos, creo que en las siguientes diapositivas en cuanto a los retos, porque claro, así como ¿no? se consideraba en su momento la teología pues, que es oscurantista, pues es muy importante también dar el reconocimiento a la teología como disciplina, pero también establecer un estatuto epistemológico propio de la teología feminista dentro de lo que es la corriente teológica. ¿Y cómo se puede hacer esto? Pues publicando. Entonces hay una editorial que también ha apostado por facilitarnos, por promocionar este trabajo, y le aportamos pues un abanico importante que es fruto de nuestras jornadas, fruto del pensamiento teológico. También hacemos traducciones. Pues recientemente estamos en proceso de traducción de un libro de Ivonne Guevara, se ha traducido el libro de Phyllis Agano, se están haciendo trabajos más allá de lo que es incluso el mismo entorno de la asociación, pues con el fin de dar razón de nuestra fe, ¿vale? Si podemos avanzar con la siguiente diapositiva. Las jornadas, como ya he mencionado, es fundamental la presencia anual, tanto con las socias como las otras personas que quieran participar. Las últimas jornadas que se celebraron
de forma presencial fueron las del 2019, que vemos aquí una foto de Mireia con Sara Coakley, una eminencia que tuvimos el placer de tener aquí. Dios, deseo y subversión. Y este año 2021, prácticamente, o 2020-2021, pues lo que hicimos eran jornadas virtuales, precedidas por las jornadas académicas, Sí. Durante la pandemia pues hemos tenido tanto las jornadas virtuales a las que asistieron pues más de 150 personas, o sea, si la asociación somos 55 socias, digamos, censadas, pues nos alegra que haya un quórum tan importante que a veces en presencial no se consigue, también por la edad, por problemas logísticos. Y luego el crecimiento a nivel digital nos ha permitido crecer también a nivel de estos pinchos teológicos, que son unas reflexiones, unas reuniones de unos 45 minutos, una horita y cuarto, donde invitamos también a teólogas para compartir con nosotras los temas quizás más candentes, los temas que son de actualidad teológica, pues con una profundidad, ¿no? El otro día tuvimos cenada con Isabel Gómez Sacebo, que era un recuerdo de la presencia de las mujeres desde el Concilio Vaticano II y una especie de balance de nuestra situación, ¿no? En el momento presente. Y luego, pues en noviembre celebramos con Nuria Martínez Gayol un pincho sobre el tema de soteriológico, ¿no? Y sobre qué tipo de esperanza nos espera, ¿no? O qué tipo de salvador esperamos, si es que cabe esperar un salvador, ¿no? Esas preguntas que también quizás los teólogos no se plantean, pero las teólogas sí que nos planteamos, ¿no? Como pues necesitamos un salvador, ¿no? Pues eso es lo que hemos planteado también a nivel digital. Y volviendo pues a la anterior, para dar un poquito de contenido a las jornadas académicas, esta es otra actividad de la asociación, estamos en el apartado de qué hacemos. Estas jornadas tienen por objetivo, se celebraron en 2017 en torno a toda la comisión convocada por el Vaticano respecto al diaconado femenino, que conllevaba muchas esperanzas, muchas expectativas para todas nosotras, pues han quedado un poco, nos quedamos un poco apagadas, ¿verdad? Con el resultado, aunque hay indicios de continuidad. Bueno, ¿cuál fue el propósito de las jornadas académicas? Que fuera un seminario más especializado, donde el aforo fuera más específico, más orientado a un tema determinado, como en este caso fue Mujeres y Diaconado, donde las ponencias fueran más técnicas si cabe, así como las jornadas son teológicas, pero un pelín más divulgativas también, o tienen otras características y están pues abiertas a todo público, pues quizás las jornadas académicas pretenden ser este entorno de profundización más específica, más especialista, más concreta, de un campo más acotado, y contamos también con presencia y colaboración internacional. Bien, Mónica, no sé si sigo, si... ¿Sigo? Sí, vale. ¿No? Sí, perfecto. Es que no sabía si era hasta aquí o ya a partir de la siguiente. Bien, y luego pues la participación. Creo es una importantísima, digamos, pata o apoyo o pilar de nuestra asociación, de que
claro, uno de los rasgos de la teología feminista que la diferencia de la teología, digamos, al uso, teología patriarcal o teología como la solíamos llamar, es que, claro, la teoría va por un lado y la praxis va por otro. Una desconexión es uno de los puntos críticos también que la teología feminista pone de relieve, y en la asociación lo que queríamos es que hubiese una transferencia entre lo teórico y lo práctico. O sea, que de alguna manera diéramos apoyo o diéramos también ejemplo al resto de las asociaciones, como puede ser Revuelta de las Mujeres en la Iglesia o Red Miriam, que habéis mencionado, pues Mujeres y Teología, primero, para afianzar el trabajo en redes, y segundo, pues para subirnos al carro del cambio, porque al final un pensamiento sin un cambio de praxis, sin un cambio real en la sociedad, pues se queda en, pues eso, en filosofar hueco o en filosofar teórico, mientras que nuestra orientación, tanto como teólogas como feministas, es que realmente se vayan dando cambios en la mentalidad. Entonces es muy importante la comunicación. Entonces, sobre todo en las últimas de la Revuelta de las Mujeres, participamos en sus comunicados, hay socias implicadas en este movimiento, recibimos el feedback, comentamos, en la medida de lo posible participamos también a título personal, digamos, no damos un apoyo institucional o no firmamos, ¿no?, las iniciativas de otros con nuestro nombre para no atribuirnos ningún mérito de otros, pero sí no estamos al margen, sino queremos estar dentro de los tejidos, de las redes que tejemos dentro dentro del movimiento de sororidad, que es muy diverso y tiene que tener tanto su ala práctica, como pueden ser los movimientos como la Revuelta y otros movimientos, como pues su componente intelectual de reflexión, que es un poco nuestro cometido. Bueno, los retos, ¿no? Los retos que nos proponemos. Compañeras, ¿compartimos? Bueno, pues tenemos, es verdad que nos planteamos como dar algunos pasos más después de este recorrido también de la asociación, ¿no? Yo siempre recuerdo a Carmen Bernabé que ella sabe mucho como muy bien sabéis, de primer cristianismo, ¿no? Y habla y nos dice siempre, ¿no?, las asambleas, dice, estamos en un momento de institucionalización, ¿no? Eso quiere decir que hay que seguir dando pasos, ampliando la asociación, viendo qué elementos han funcionado, qué está permitiendo llegar a los objetivos, nuestros objetivos de los que ya han comentado las compañeras, ¿no? Publicaciones, generar opinión, atender también a otro tipo de acciones más vinculadas a la praxis, etc. Y entonces nos ha pillado en este tránsito también de la pandemia. Yo creo que nos ha hecho reflexionar mucho sobre el sentido de la asociación en el siglo XXI, ¿no? No tanto en el siglo XX, que es la necesidad, ¿no?, de una voz de las mujeres académica, ¿no?, dentro de la teología, y hoy qué significa esa voz dentro de la teología, ¿no? Seguir profundizando en ello, ¿no? Entonces, un poco los retos que nos surgían para compartiros eran estos que tenéis aquí, ¿no? Nos vemos en una segunda generación de teólogas que ya estamos en las facultades o que estamos publicando, ¿no?, a distintos niveles, que
que tenemos muchas dificultades, las dificultades siguen siendo muy grandes a la hora de publicar, pero que seguimos teniendo muchas dificultades por también la situación de las distintas iglesias, ¿no? Una situación en Europa muy precaria y en España especialmente pues difícil por este tránsito que se está viviendo, que todavía colea del siglo XX, ¿no? Entonces, en este equilibrio entre la vida personal y la laboral, pues de alguna manera la asociación también es un lugar donde compartir esta vulnerabilidad de las mujeres teólogas, en este caso, y tejer redes de solidaridad, como antes comentaban en algunos otros aspectos, ¿no? Entonces, el trabajo en redes para nosotras es muy importante. Hemos optado por estar en redes a través del Twitter. Nos parece que es un medio, bueno, pues interesante para cumplir uno de nuestros objetivos, que es generar opinión teológica, tener una voz con cierta autoridad, ¿no? Y que de alguna manera traspasemos esa frontera de la que os hablaba yo antes de, pero sois una asociación, ¿no? Bueno, pues existen las mujeres teólogas, bueno, pues eso, ¿no? Y seguir trabajando en esta línea, pero en un espacio que es el espacio digital, que es importante. Para nosotras, como decía al principio, el ecumenismo, ¿no? Por la tradición española, ¿no? Que a veces no se conoce, ¿no? Decía Mireia. Mireia y yo siempre hablamos de estas cosas porque la familia de mi madre viene de familia, la mitad de la familia es familia protestante, ¿no? Y es una historia muy curiosa. Bueno, pues esa era la presencia también, ¿no? Es decir, recuperar el ecumenismo también como un elemento propio de la teología de las teólogas feministas, ¿no? El tejer redes entre iglesias como un elemento fundamental para construir teología, ¿no? Y esto nos parece que quisiéramos, ojalá pudiéramos tener más miembros en la asociación, y si alguien nos está escuchando desde España o desde otros lugares, estaríamos encantadas de que hubiera más teólogas protestantes, incluso ortodoxas, en la asociación, ¿no? Para nosotros es un elemento fundamental. Queremos ampliar nuestras colaboraciones, en ello andamos, queremos generar algún otro programa de formación teológica. Sabéis de sobra que en las facultades de teología es muy difícil que haya programas que tengan que ver con la teología feminista, como mucho una asignatura o un seminario, ¿no? Y siempre está un poco velado por cuestiones más bien eclesiológicas, ¿no? Las mujeres en la iglesia, ¿no? Este saco de totum revolutum donde nos meten normalmente para que no molestemos demasiado, ¿no? Entonces, vemos que es bueno generar colaboraciones. De hecho, estamos colaborando con algunas organizaciones, como por ejemplo la Boston College, en las formaciones que da online, y aportando pues, a socias de la asociación que pueden que aportar su sabiduría, los cursos, etcétera. Y andamos intentando retomar estas colaboraciones en cuestiones, en ámbitos también civiles, o con otras instituciones eclesiásticas que esperemos que den a luz el año que viene, ¿no? Bueno, tienen el objetivo de ayudar a otras personas a iniciarse en la hermenéutica feminista y en la teología feminista, y aunque no es exactamente uno de nuestros fines como asociación, que es más bien la investigación, creemos que en esa
en esa personalidad comunitaria, ¿no?, de la que ya hemos hablado varias veces, se necesita esa colaboración para empoderar también a otras personas que están haciendo sus propios recorridos teológicos, ¿no? Queremos seguir fomentando nuestras jornadas académicas, creemos que es una herramienta muy útil. Cuando hablaba antes Antonina, creo que ha sido de las jornadas académicas, las últimas jornadas tuvieron representantes de distintas facultades de teología de España, ¿no? Como fueron presenciales, pues se ofreció a los que podían desplazarse al lugar de las jornadas, ¿no? Nos parece que generar diálogo con otros teólogos especialistas que puedan escuchar nuestros argumentos es una herramienta muy útil. Forma parte de este trabajo que estamos haciendo de renovación de la teología con las aportaciones femeninas y feministas y queremos continuar. De hecho, nuestra idea es unas jornadas académicas que queremos realizar el año que viene sobre la misma metodología feminista de nuestra, ¿no? Hacer un balance de la hermenéutica feminista y cuáles son las líneas de trabajo para el futuro, ¿no?, de esta hermenéutica con la que llevamos varias décadas ya trabajando, ¿no? Esperemos que, bueno, estoy haciendo muchos spoilers y esperemos que sean verdad, ¿no? Ya sabéis que en esta situación de incertidumbre a veces las cosas se caen o se aplazan, pero vamos a intentar que todas estas cosas salgan adelante. Y luego nos preocupa bastante, este es otro tema, por aquello de la segunda generación y de encontrar también una cierta cabida en una tercera generación de mujeres jóvenes que ya no son tantas en nuestras iglesias, porque empezamos a ver que las mujeres no quieren estar en nuestras iglesias porque no son escuchadas, ¿no? Y entonces la ausencia masiva de mujeres en las iglesias cristianas nos empieza también a preocupar porque eso afecta también al descubrimiento de este pensamiento feminista dentro de las iglesias, ¿no? ¿Cómo? ¿No? La pregunta es cómo animar a las mujeres jóvenes, a las creyentes jóvenes, que se inicien en este descubrimiento que es la teología inclusiva y que entiendan o que descubran que la teología puede ser una reflexión viva de la propia experiencia, ¿no? Solo que traducida en este caso en palabras, ¿no? Esta cuestión, bueno, pues es un debate abierto entre nosotras y nos parece importante seguir profundizando en él, ¿no? Yo creo que marca también un cambio de época, claramente, en España y pienso que en otros lugares del mundo también, y que debe ser una pregunta que tiene que estar ahí en nuestra mesa, ¿no? Y bueno, pues esta es un poco los retos, ¿no? Seguir publicando. Yo esta mañana he recibido de la editorial pues este último libro que acabamos de publicar. Para nosotros la publicación es dar vida, voz, espacio a muchas mujeres que sin esta colección no podrían publicar, ¿no? Me parece que es un elemento para nosotros de referencia. Queremos que sea una colección de referencia en el ámbito latino parlante, ¿no? Creo que es fundamental que la teología feminista de lenguas latinas tenga su propio espacio, porque tenemos otra forma de hacer teología, porque culturalmente y nuestra forma de pensamiento es diferente a otras culturas. Y bueno, la interrelación entre otras teologías de corte más anglosajón y la nuestra está produciendo cosas muy creativas y muy interesantes, ¿no? Fortalecer nuestras publicaciones, poder traducir, que es siempre un problema económico en muchas ocasiones, ¿no? Todas estas cosas
nos parece fundamental, ¿no? De hecho, también hago un llamado, ¿no?, a aquellas personas que tengan tesinas o documentos o artículos que quieran publicar en nuestra colección, que no tengan vergüenza y que nos las envíen. Tenemos un consejo que filtra todos los textos. Evidentemente, lo que queremos es que sea una producción teológica rigurosa, porque tiene que hacer diálogo con otras teologías y debe ser rigurosa, ¿no? Esto es importante. Bueno, con esto yo creo que tenemos retos de sobra, ¿no? De sobra para unas cuantas décadas. Seguimos muy ilusionadas con la asociación. Yo creo que estamos entrando en una fase diferente, muy bonita, muy creativa, y bueno, pues nos sentimos muy, muy emocionadas de seguir siendo referencia para muchas mujeres que también hemos vivido nosotros experiencias similares, ¿no? De descubrimiento, de apertura, de libertad, ¿no? De entender la experiencia cristiana como un espacio de libertad y de sororidad, ¿no? Yo creo que con esto nos hemos presentado muy bien presentadas. Pues Muchísimas muy bien gracias. presentada, Silvia. La verdad que les agradezco a cada una esta linda presentación, este recorrido tanto histórico como actual y como futuro de la ATE. Y a mí lo que constantemente me viene a la mente, y es uno de los motivos de Tras las Huellas de Sofía, que por su nombre estamos como buscando a todas estas mujeres sabias, y ustedes son consideradas desde siempre estas mujeres que han sido luz para nosotras. Marisa y yo, como ustedes saben, pues no somos teólogas, formalmente, pero estudiamos teología en ATE, ¿no? En la EFETA, cuando la lanzó Isabel Gómez Acebo con Mercedes Navarro. Y pues ellas fueron nuestras maestras, ¿no? Y estas maestras nos fueron guiando y nos fueron llevando a la lectura de todos los libros publicados por ustedes, que para nosotras son un tesoro auténtico. Y a mí me gustaría, si me permiten, voy a compartir la pantalla con la página de la ATE, porque quiero nada más hacer hincapié. Mucha gente cree, y entre ellos el mismo Papa Francisco ha mencionado que la teología, bueno, que no existe una teología, que hay que crear una teología de la mujer. Y yo quiero hacer mucho hincapié, y eso es parte del trabajo que queremos realizar, es visibilizar que la teología feminista, como tú dices, Silvia, lleva 30 años la ATE. Hay gente que no se ha enterado, y entre ellos los obispos, que es cosa muy grave, pero muchas mujeres de a pie quizá tampoco saben que existe esta teología feminista, y aquí en su página pues veo, por ejemplo, todas sus publicaciones, que son una joya. Y son una joya porque son publicaciones accesibles, tanto para gente del día a día. No necesitas ser muy versada quizá en muchos temas para poderte acercar a estas publicaciones, como por ejemplo esta colección de Enclave de Mujer, ¿no? Todas las de Aletheia, y realmente es fascinante ver que siguen y siguen publicando, y cada tomo y cada texto que sale, bueno, para nosotras quizá más difícil adquirirlo en nuestros diferentes países latinoamericanos, pero muy valiosos, muy valiosos, y muy merecedores de toda nuestra admiración. Gracias a la ATE hemos tenido textos de gran calidad para aprender, para conocer, y bueno, pues esa es una de las intenciones de este webinar, que se entere la gente que no sabe que la teología feminista tiene mucho tiempo, y que tiene mucho tiempo mujeres académicas trabajando en favor de otras mujeres, y no nada más en el ámbito académico, sino como dicen también en el activismo, porque yo sé que todas ustedes de una forma u otra, como leímos en sus currículums, dan clases de catecismo, trabajan en diferentes comunidades, o sea, están moviéndose también en el día a día de cada una de otras mujeres.
Entonces, bueno, Marisa, no sé si tienes ahí alguna pregunta o alguien que quiera, si quieren abrir sus cámaras y micrófonos. Pues, Bienvenidas las preguntas. Nos encantaría que hubiera aquí un diálogo rico y, bueno, bienvenidas sus voces. sí me gustaría, Andrea, perdón, antes quizá de dar, porque esta pregunta la plantearon hace ya casi media hora una seguidora nuestra en Facebook y bueno, aparte de decir que hay muchos comentarios, saludos desde distintas partes de Latinoamérica, Nancy Raimondo está con nosotras, les felicito enormemente, si quieren luego leo textualmente su comentario. Primero voy a hacer la pregunta, también está Maricel Mena, diciendo que es una pena que América Latina no cuenta con ese apoyo de publicaciones para para las teólogas feministas, ¿no? Que es pues una bendición que ustedes pues la tienen y la pueden llevar adelante, llevar a cabo las publicaciones. Pero voy a hacerles esta pregunta para cualquiera de ustedes, de Diana Alejandra Velázquez, dice, el posicionamiento y valoración en la comunidad europea de su voz teológica feminista, ¿cómo ha sido recibida en este caminar en el ámbito eclesial y social? No sé si alguna quisiera contestarle brevemente. Bueno, a ver, esto es francamente complicado porque Europa también tiene sus nortes y sus sures. Es verdad que la Comunidad Europea en las últimas décadas valora muchísimo todo lo que tiene que ver con los estudios en religiones, desde distintas disciplinas, ¿no? Ya sea historia, filosofía, sociología, intersecciones, ¿no? de estas disciplinas. Entonces es fácil en ese ámbito generar investigaciones que tengan que ver con cuestiones de género, porque también es un elemento que se valora, quizá no tanto, pero está presente en las prioridades de Europa. El problema es que todo esto es desde el ámbito civil. Es decir, cuando llega a los países del sur, Portugal, España, Italia y Grecia, ¿no? Somos los mediterráneos, como la estructura eclesial es diferente, ¿no? El control de las facultades de teología está en las diócesis y en los obispos, y algunas son pontificias, lo que quiere decir que dependen directamente de Roma. Si me equivoco, dímelo, Mireia, pero en las facultades evangélicas, ¿no? Protestantes, son muy débiles en los países mediterráneos por número, no porque sean, sino por una cuestión de número de fieles, ¿no? Hay mucha dificultad que estas investigaciones entren en el mundo eclesiástico, ¿no? O sea, se hacen desde el ámbito civil. Yo hace poco he participado en un seminario precioso sobre Biblia y arte, pero claro, era de la Complutense, de la Universidad Complutense de Madrid, y no tenía nada que ver, era de la Facultad de traducción y estudios de lenguas antiguas, nada que ver con el mundo eclesiástico, ¿no? Entonces, si realmente queremos investigar sobre estos temas, tiene que ser en ese entorno civil, no en el entorno eclesiástico. En el entorno eclesiástico, que es el de las facultades de teología, es muy difícil hacer tesis que sean feministas, es muy difícil hacer investigaciones tesinas o otro tipo de investigaciones posgraduales con estos temas, porque se enfrentan a los vistos buenos de los comités dentro de las facultades, ¿no? Y esto, bueno, pues en España al menos, que es el territorio que yo conozco, no es fácil, porque siguen siendo facultades muy clericales donde la teología que se hace es muy androcéntrica, como
antes han comentado mis compañeras. Yo creo que en otros contextos es más fácil, ¿no? Esto es un hándicap, yo creo que quizá ustedes en Latinoamérica lo tienen, no sé si más fácil o no, pero quizá las facultades ahí tienen una liberación más grande en algunos lugares donde se puede estudiar con más libertad este tipo de temas. No lo sé, pienso que depende un poco de los países y de las universidades, ¿no? Sí, puedo aportar un poco a lo que decía Silvia desde esta perspectiva de cuál es la situación de las facultades protestantes. Efectivamente, como ella decía, hay una debilidad estructural muy importante en las facultades protestantes. Solo en 2014, si no recuerdo mal, sus títulos de grado han sido oficialmente reconocidos por el Estado español, es decir, hace nada, y esto hace que las facultades protestantes tengan dificultad en ofrecer títulos de posgrado, es decir, de especialización, en los que se pueda desarrollar pues, estas perspectivas teológicas feministas pues, con mucha más profundidad. Además, a pesar de que hay mucha transferencia entre las facultades y las iglesias matrices a las que pertenecen, luego hay alineaciones teológicas e ideológicas muy importantes. El protestantismo español en general es poco receptivo a la teología feminista. Es más bien de signo conservador, a pesar de que hay denominaciones históricas que se entienden como o se suelen etiquetar como más liberales, es decir, mucho más receptivas a cuestiones de género, a cuestiones sociales, etcétera, etcétera. Pero hay dificultad en articular esto de manera, pues digamos, eficiente a largo término, precisamente porque no hay esta estructuración, no está esta estabilidad estructural, y esto hace pues eso, ¿no? que sea complicado en este sentido. Entonces, estamos también todavía ahí intentando encontrar estos espacios de articulación, a pesar de que, como digo, pues son complicados. Muchas gracias, Mireia. No sé, Marisa, si tienes alguna otra pregunta. Pues pregunta ya no hay, Andrea, realmente son los comentarios. ¿Quieres que lea el comentario de Nancy Raimondo? Sí. Ella les dice que gracias por compartirnos el fructífero camino de la ATE y traer a la memoria agradecida los aportes exquisitos de Trinidad León. Recoger esto de ampliar las formaciones, tal vez colaborando, sumando, publicando entre redes de teólogas de distintos contextos, como ya vamos haciendo, y central, provocar, acompañar y comprometer en estos caminos a las teólogas jóvenes. Nuevamente, gracias. Ese es el comentario de Nancy Raimondo. Y pues creo que si gustas con esto podríamos abrir a las personas que están en Zoom, que ha estado muy activo aquí el chat, pero si alguien quiere hacer alguna pregunta en voz alta. Sí, pues veo personas que se han sumado de Brasil, hay de Italia también, tenemos de Latinoamérica de muchos sitios. No sé si alguien de aquí del Zoom quisiera participar. Adelante, es el momento de dialogar con cada una de las socias. Ay, mira, aquí está levantando la mano Ana Mari, bienvenida. Tu micrófono nada más, Ana Mari, si lo quieres abrir. Hola, muchas gracias por la invitación, por todo lo que hacen aquí en México y también en España, ¿no? Pensando, ¿qué tal si quisiera aprovechar este contexto de pandemia en el que nos hemos tenido que juntar de Zoom y coordinar un espacio de formación, al menos un ensayo de espacio de formación conjunto, aunque no de título o bueno, quizás se pudiera generar de alguna otra manera, pero un espacio de formación conjunto en la perspectiva feminista de la teología,
que esté abierto al mundo entero, ¿no? A contextos latinoamericanos. Pudiéramos ser como puentes, yo me imagino, o sea, no sé si la ATE se ha preguntado eso y si pudiera pues tenerlo como posibilidad en adelante, ¿no? Y también contando con Tras la Huella Sofía, que hace tanto conecto con tanta gente también y abre espacio interesante, ¿no? No sé quién quisiera contestar. No sé si queréis contestar alguna, si no contesto yo. Bueno, es una de nuestras grandes reflexiones, ¿no? El cómo poder atender también a los distintos colectivos de mujeres, en principio en España, pero entiendo que a raíz de esta pandemia, como tú muy bien dices, creo que hemos conseguido ese espacio global, insisto, de las lenguas latinas, que me parece súper enriquecedor, ¿no? Yo creo que es una cuestión de deseo, yo creo que está en nuestro deseo, ¿no? Lo hemos hablado muchas veces, tenemos además distintas opiniones porque no queremos perder también esa rigurosidad, ¿no?, de la investigación que nos hace tener autoridad frente a otras teologías, ¿no? Pero a la vez atender a la gente que necesita, yo creo que no necesita ser ayudada, sino simplemente acompañada, no, en sus propios descubrimientos, ¿no? Este es también el estilo, ¿no? El estilo de la teología feminista. Yo creo que no se hace a veces por falta de tiempo, ¿no? Todo esto que hacemos, que parece junto, muy grande y se hace con mucho tiempo voluntario. Como os han dicho antes, somos asociación civil donde nadie cobra nada, todo es tiempo libre, que invertimos, ¿no? Sacamos de nuestras familias, como no sé quién hablaba en los comentarios, ¿no? Seguimos con lo doméstico. Fue tú misma, ¿no? Y entre lo doméstico y los trabajos y todo eso, sacamos tiempo, estas maravillosas mujeres que tenéis aquí de la Junta, sacan tiempo para dedicárselo a la asociación, ¿no? La falta de tiempo es nuestro problema. La falta de apoyos, por ejemplo, ¿no? Una de nuestras grandes dificultades, por ejemplo, es la cuestión económica también, ¿no? No traducimos más, primero porque ahora mismo las editoriales están en una crisis muy grande, ¿no?, por la pandemia, y segundo porque no tenemos dinero para pagar traducciones, ¿no? Se nos quedan muchos libros que son muy interesantes y que creemos que pueden completar temas en la teología feminista, que no podemos traducir, ¿no? Esta es una dificultad muy grande, ¿no? Entonces, todo este trabajo, a veces tenemos muchos deseos de compartirlo y no sacamos tiempo para ello, ¿no? Pues, pese a que seamos 50 y tantas, hemos sido en algún momento más, pero la asociación no da mucho más de sí porque, claro, depende de los compromisos, ¿no? Y aún así yo creo que podemos estar muy satisfechas de todo el trabajo que se hace, ¿no? Yo insisto, agradezco mucho a todas las que se involucran, que no son solo las que están aquí presentes, sino otras socias que trabajan cuando se les pide, con un amor increíble, ¿no? Pero bueno, está en nuestra mente. Pues sí, Ana Mari justamente nos había buscado porque está ávida, como ustedes la ven, es joven, tiene una chiquita o chiquito, no recuerdo, pero está ávida de estudiar, de aprender, de ser acompañada, como dices. Entonces, bueno, pues que ojalá que en este proyecto que tienen para futuro entre una posibilidad de quizá formar. Nosotras fuimos privilegiadas al estar en EFETA, ojalá surgiera una escuela parecida que quizá no fuera tan académica en el sentido de ser universitaria, pero que sí ayudara a muchas mujeres
a tener esta formación teológica que es tan importante. Pues creo que no me queda nada más que agradecerle a cada una de ustedes el tiempo que nos han regalado, tanto a las ponentes como a las y los que se han sumado a esta webinar que ha sido por Zoom y por Facebook Live y que después quedará grabado en YouTube. Agradecerles la oportunidad de estar ahí dentro de sus ordenadores, de sus computadoras, de sus casas, de sus corazones y que nos den este espacio todos los jueves para pues transmitir algo de la inquietud que existe tanto entre la teología feminista como en esta búsqueda de la divina sabiduría. Entonces, bueno, un abrazo muy fuerte para cada una. Marisa, un abrazo para ti y un abrazo para todas las que están aquí en el Zoom y en Facebook Live. Nos vemos el próximo jueves con otro webinar de Tras las huellas de Sofía. Siéntanse queridas y abrazadas y además con muchas ganas de seguir estudiando y leyendo todas las publicaciones de la Asociación de Teólogas Españolas. Un abrazo fuerte. Hasta luego. Gracias. Saludos, un abrazo. Bye, bye. Hasta Brasil. Gracias. Cuídense, fiquem em casa. Claro que sí. Hasta luego.